Desarrollo parece ser la palabra que está en boca de todos los precandidatos presidenciales en lo que es esta campaña electoral con vistas a las elecciones de octubre, y generalmente es un término y una definición que plantean como el horizonte, como el que el futuro de la Argentina es el desarrollo. Bueno, muy bien, en eso estamos de acuerdo todos. Lo que queda, y con gusto a poco, son las definiciones de qué es el desarrollo y de qué se está hablando cuando se piensa en desarrollo, y un desarrollo nacional, y sobre todo cuando se lo cruza con otra palabra, que es otro término que es también fundamental, que es innovación tecnológica. Las propuestas son por ahora escasas en términos de definición de lo que es esta propuesta de desarrollo, y me parece que en los próximos meses vamos a tener que empezar a afinar un poquito más la oreja como para saber, a ver, si esas propuestas tienen que ver con un proceso de industrialización, porque muchas veces se entiende desarrollo como industrialización. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Me parece que son términos distintos. Y para hablar de esto hoy tenemos como invitado, un gran invitado, un gran lujo que nos damos, que es Héctor Valle, que es economista, presidente de FIDE, que es la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, actual miembro del directorio de YPF, y una persona que ha venido trabajando muchísimos años con una gran seriedad y profundidad sobre este término que estoy diciendo, desarrollo. Así que bueno, Héctor, muchísimas gracias por venir. Claro. Y bueno, en esta breve introducción la idea es tratar este tema de lo que menciono como un eje constante en las proclamas electorales, pero que me da la impresión de que no siempre es abordado con la complejidad que requiere un proyecto de desarrollo. Y comienzo por una pregunta. ¿Tenemos un proyecto de desarrollo? ¿La Argentina tiene un proyecto de desarrollo? No formalizado, porque el concepto de desarrollo es extremadamente dinámico. Digamos, si a mí, que estudio en el desarrollismo desde hace más de 30 años, me preguntaran qué era el desarrollo en los años 60 o 70, dirías la industrialización, la industria básica, la inversión externa y demás. Hoy ese concepto cambió bastante. Desarrollo es esas cosas, y además es inclusión social, es distribución del ingreso, es integración regional. Y en ese concepto la participación de los actores económicos ha cambiado mucho. Muy heterogénea. Muy heterogénea, y además la conducta de la empresa multinacional y la conducta de la empresa local también es diferente. En los años 60 la empresa multinacional venía a desenvolver la industria del automóvil, la industria electrónica. Hoy la industria multinacional se desenvuelve a nivel global. O sea, una empresa produce componentes en un lado, los comercializa en otros y hace el tema de investigación y desarrollo en la casa matriz. Raramente esa combinación de factores coincide con el interés nacional. Entonces, el primer requisito para una política de desarrollo es tener un proyecto de desarrollo nacional y ver cómo actúan los actores económicos. Por ejemplo, en este momento uno ve que en países que han sido míticos en esta materia, como el Brasil, la burguesía local está absolutamente en una situación de decadencia. Que en la Argentina el empresariado tiene una actuación más vale expectante. Y el gran factor de desarrollo en este momento en la Argentina es el Estado. Y la política de desarrollo es una política orientada básicamente al mercado interno. La discusión en materia de desarrollo pasó desde los primeros tiempos donde se hablaba de industrialización, después para el mercado interno, después pasó una etapa de crecimiento a partir de las exportaciones, muy inspirada en los modelos de Corea, Taiwán y demás, y ahora vuelve a ser el desarrollo una política que tiene un componente central en el mercado interno. Y bueno, para que ese mercado interno responda a las pautas de desarrollo, tiene que tener un ingreso suficiente. Y eso supone que el desarrollo hoy por hoy solamente es viable combinado con una política de distribución del ingreso. Pero además, esa política de distribución del ingreso precisa de un shock importante de inversión que todavía veremos. Justamente a eso quería llegar. Cuando uno habla de desarrollo, muchas veces se confunde el término desarrollo y desarrollismo, ¿no es cierto? Y pensándolo hoy, ¿cómo diferenciaría usted, para que se entienda más claramente, cuál es la diferencia entre desarrollo y desarrollismo en términos del papel que cumple la inversión extranjera directa, la inversión extranjera? Bueno, desde nuestro punto de vista, el papel que cumplió la inversión extranjera en la Argentina y en Latinoamérica en los años 60 y fines de los 50, desde fines del último peronismo, el segundo peronismo, hasta mediados de los años 70 ya no es más así. La inversión extranjera
hoy tiene un componente financiero muy importante, que no lo tenía en otras épocas. Entonces se combinan dos cosas, ese proceso de dislocación, donde un automóvil tiene un grado de integración inferior al 20%, en la Argentina, cuando llegó a tener 90%, en la época del desarrollismo, tiene por un lado una característica de dislocación en distintos lugares del mundo, y en segundo lugar, otra característica importante es que dentro del proyecto de la empresa multinacional cada vez es más importante la ganancia financiera, lo que se llama la financiarización de la economía. Ambos fenómenos, desde el punto de vista del interés nacional, son bastante escasos. Digamos, la Argentina a partir del año 2003 cambió el eje de su política económica desde la financiarización, que era el típico modelo de Cavallo, hacia el sector productivo. Pero la empresa multinacional sigue manejándose en materia de financiarización como en los años 90. De hecho, uno advierte en los conflictos actuales del capitalismo que la expansión del sector financiero ha multiplicado por 6 o 7% la expansión del sector productivo. Y esos fenómenos no son indoloros, son fenómenos que afectan negativamente a las economías nacionales. De hecho, si la Argentina hoy puede atravesar la crisis internacional, que es cada vez más grave, porque es una crisis sistémica del capitalismo, es porque es un país que tiene muy bajo nivel de deuda externa. Pero en otros países donde el crecimiento de los precios de las commodities atrajo inversión especulativa, y esa inversión especulativa cuando sale provoca severas distorsiones, le pega muy fuerte a un proyecto desarrollista. El proyecto desarrollista tiene un eje central en la actividad productiva. Hoy por hoy el funcionamiento del capitalismo a nivel mundial es más un funcionamiento al servicio de la especulación financiera que al servicio de la producción de bienes para el bienestar de la población. Seguro. Y esa creo que es la definición que hay que pedirle a los candidatos, ¿no? Claro. Que entienden ellos cuál es la actualidad del capitalismo. La actualidad del capitalismo es una actualidad de severa crisis, que con el caso de Grecia eso se ha visto claramente a salir a la superficie. Al extremo que hoy el Fondo Monetario le está diciendo, a la Comunidad Europea y al Banco Europeo y a los alemanes sobre todo, paren un poco porque esto es imposible. Ahora, para que el Fondo Monetario llegue a esa conclusión, el fenómeno tiene que ser muy grave, ¿no? Indudablemente. Un tema es el objetivo de hacia dónde dirigir y focalizar el desarrollo, a qué sectores, y el otro tema es el de la inversión. Usted mencionaba recién cómo ha cambiado ese paradigma de la inversión comparado a lo que era los años 60, y uno se pone a pensar ahora, bueno, hay una actitud, como usted dice, expectante del empresariado en términos de inversión. ¿Cuál es la expectativa que se puede tener de un empresariado argentino, una burguesía, si uno quiere, que ha tenido una actitud más bien remisa a invertir en las largas últimas décadas, a excepción de aquellos sectores que con una capacidad instalada ya ociosa fueron progresando en estos años? Entonces, la pregunta sería, por un lado, ¿qué inversión podemos esperar? Y por otro lado, si se está pensando o si hay oportunidades que la Argentina no está aprovechando en términos de desarrollo que puedan ser esos espacios los que vayamos a ocupar o a luchar por conseguir. Bueno, a ver, ahí también tenemos que ver cómo van cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Efectivamente, como usted bien dice, a la salida de la crisis de la convertibilidad teníamos una elevada capacidad ociosa, teníamos empresarios que habían ahorrado en dólares en el colchón, muchos de ellos, y un boom de los precios de las materias primas. En eso era ideal para que se utilizara plenamente esa capacidad productiva, se importara, porque había excedentes generados por el comercio exterior. Eso se terminó. 2011-2012. Claro, terminó a partir del 2012, básicamente. Agravado por la crisis brasileña. Entonces, la apuesta argentina a una asociación virtuosa dentro del Mercosur con Brasil no solamente se está viendo en severas dificultades, sino que si Brasil insiste en pegarse a la Unidad Europea, yo creo que Argentina va a tener que tomar una decisión de rechazo a esa iniciativa. Ahora, muy bien, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, yo creo que la Argentina en los últimos tiempos ha desarrollado, por ejemplo, en el área de las bioindustrias, de la técnica satelital, de todo lo vinculado con la energía atómica, etcétera, una enorme capacidad potencial. Y además tiene un sector de agrobusiness que es muy, gracias al tipo de cambio, a las protecciones existentes, demanda mucho al mercado interno. Entonces yo creo que esas dos áreas serían las que, si nos quedamos sin hacer nada,
se orientaría mal o bien con tropiezos y así vueltas la economía. Pero la Argentina tiene una brecha externa originada en sus ineficiencias productivas, insuficiencia de materia de abastecimiento energético, un modelo industrial extremadamente dependiente de las importaciones, un ensayo como el Tierra del Fuego, que es bastante discutible como producto. Todo eso son nichos para invertir. Entonces, el tema es cómo hacer para que el empresario se oriente en esa dirección. Probablemente el Estado tiene que tomar la iniciativa, por ejemplo, promocionando los fideicomisos, tenemos un proceso que habitualmente es ignorado, que es lo que ha ocurrido con los parques industriales, que han crecido muchísimo, pero como son parques industriales que no están orientados por una idea de qué estructura productiva, se convierten en demandantes de energía que no hay, en demandantes de importaciones que no se pueden hacer, no por errores de proyecto, sino por la falta de un establecimiento de productividad. O sea, lo que llama economías externas en los parques industriales no han sido potenciadas. Hay un déficit estratégico. Claro, si usted pone en el mismo parque una fábrica de gaseosa junto a una de productos para el campo y otra de insumos metalúrgicos, hay una optimización de recursos. No se puede formar lo que se llama un clúster. Exacto. Entonces, uno de los objetivos del desarrollo tiene que ser aprovechar las potencialidades. Por ejemplo, en el caso del petróleo. En el caso del petróleo, si usted tiene una sola empresa trabajando en Vaca Muerta, que es YPF, y no están los privados también invirtiendo, todo el esfuerzo de desarrollo tecnológico de una cosa nueva, como es el shale gas, lo tiene que hacer una sola empresa. O sea, no aprovecha los esfuerzos que hagan los demás para compartirlos. Entonces, en ese caso concreto, uno advierte de parte de la empresa petrolera, privada, argentina, una reticencia muy fuerte a correr el riesgo de Vaca Muerta. Pues es un riesgo. Indudable. Entonces, la política tiene que tratar de superar esos riesgos, probablemente con algunos incentivos de tipo financiero, pero no creo que sean suficientes. No de financiamiento solamente. Claro, si la lógica de la empresa multinacional petrolera es como la que le describí al principio, probablemente va a pasar como pasaba con Repsol. Repsol acá tenía una renta muy importante originada en las estaciones de servicio. Lo de Vaca Muerta lo tenía como una reserva. Y la mayoría de las utilidades que obtenía, la renta que obtenía, la invertía en Medio Oriente o en el África, etcétera, donde el riesgo de la explotación petrolera es mucho menor. Entonces, ese es un ejemplo típico de que si uno deja funcionar la economía por su inercia, con la lógica del mercado, con la lógica multinacional, puede ser que crezca, algunos años sí, otros no, depende del contexto exterior y de la estrategia de esa empresa. Entonces, más en un momento como el actual, en que los precios están en baja. Cuando los precios están en baja, hay dos concepciones. Una es considerar el petróleo, o al litio, o a los minerales, como un bien estratégico, y otra es considerarlo solo como una commodity. Si usted lo considera como una commodity, si baja el precio, abandona el proyecto. La actividad. Si lo considera como un bien estratégico, tiene en cuenta todas las economías externas que generan el país. Es un poco el caso de aerolíneas también. Aerolíneas no se puede tomar como un servicio cualquiera que puede cerrar un lado. Genera economías externas y ganancias externas en otras áreas de la economía. ¿Cómo impacta? Que habitualmente la lectura de algunos que hasta se dice desarrollistas lo ignoran. Exacto, y van a la pérdida como un dato único. Digamos, vamos, pérdida o ganancia y punto, tasa de retorno de la inversión y punto, y no es así. Indudable. Ese es el rol del Estado, Indudable, que tiene algunos instrumentos y otros no, para intermediar en este reconozcamos de un Estado que se está recomponiendo después, a partir del 2003, con muchísimas dificultades por la herencia de 30 años de una desaparición, una extinción. Ahora, en este caso, una cosa, si usted tiene que elegir, bueno, yo cebo mediante el gasto público el desarrollo interno, por ejemplo, el consumo de la gente, la obra pública y demás, voy a pagar un precio, que es que va a tener un déficit fiscal superior al deseable. Bueno, es una opción política que tiene que tomar el Estado. No puede dejar que al libre juego del mercado. Que es un poco lo que se ha hecho en este último año, exactamente, ¿no es cierto? Si nosotros hubiéramos tenido una política de cebar el crecimiento económico vía gasto público en obras, vía convenciones colectivas de trabajo, vía remuneración de jubilados y vía subsidios a sectores específicos de la economía probablemente habría caído un punto y medio. Este año yo creo que podemos tener un crecimiento superior a 2 puntos.
Héctor, lo llevo de vuelta un poquito a la definición que usted dio al principio de desarrollo, y decía desarrollo no solamente industrialización, sino es inclusión, es distribución de la riqueza, y uno piensa siempre que... Y desarrollo regional. Y desarrollo regional. Y uno piensa siempre en desarrollo y en una de sus patas, que es la industrialización, como una posibilidad de generar puestos de trabajo. Y a veces quizás hay como un sobredimensionamiento a creer que solamente ahí está resuelto el problema de lo que es hoy un alto nivel de informalidad todavía, y de todavía un nivel de desempleo o de mejoramiento de la calidad del empleo. ¿Es capaz el empleo industrial, el trabajo industrial de cubrir huecos o es un proceso muy lento? No directamente. Generalmente la experiencia internacional muestra que cuanto mayor es el grado de industrialización, mucho menos proporcionalmente crece el empleo. Claro. Crecen los empleos indirectos. Ahora, yo quisiera señalar una característica de la industria argentina que es muy interesante. Usted tiene dos extremos. Un extremo es estos sectores que le decía de avanzada tecnológica, las bioindustrias, todo ese tipo de fenómenos de la frontera tecnológica, por lo menos para América Latina, los satélites y demás. Y el otro extremo que tiene es la salada, claro, la informalidad, los talleres clandestinos. O textil. En el medio hay una gama de circunstancias de distinto carácter. Entonces usted tiene que tener en cuenta que esta gente está produciendo textiles y comprando casi el 25% de la producción textil argentina, lo cual es menor, con condiciones laborales como las de China. Exactamente. Y en el otro sector tiene la gente del CONICET, la gente de ITEX, la gente que que es demandada internacionalmente. Entonces, uno de los objetivos de desarrollo es integrar esa trama, que esta gente salga al mercado informal, que por otra parte es la única forma de mantener un sistema jubilatorio como el que tenemos, claro, porque si no hay ingresos... Que sean sujetos a tributaciones. Claro, tiene que pagar sus cargas sociales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ampliar el tramo de la actividad moderna. Para que esa actividad moderna tenga mercado, es necesario que lo que está en el medio, desde las plantas siderúrgicas a los talleres ferroviarios o la industria petroquímica, demande tecnología de punta a este otro extremo. Entonces, una estrategia virtuosa de desarrollo tiene que demostrar cómo se llenan esos huecos que hay en la matriz productiva. Porque si usted mira la matriz productiva hoy, está llena de agujeros vacíos. Exacto. Por lo que pasó en los 90, por la financiarización, porque para muchos empresarios es más negocio comprar un bono en dólares que invertir en el riesgo de la empresa. Lo quiero llevar un poquito a lo que mencionó de Brasil y a dos aspectos de lo que son los dos ejes del proceso de industrialización que tiene que ver con el automotriz y el de productos electrónicos, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, el impacto que tiene la recesión que lleva Brasil ha hecho que el nivel de crecimiento industrial en los últimos 20 meses ha sido muy bajo, prácticamente inexistente, exacto. Pero ¿hasta qué punto? Negativo. Sobre todo en San Pablo. Exacto. ¿Hasta qué punto el acuerdo como está planteado ahora con Brasil, que usted mencionaba recién de replantearlo, pero específicamente en la industria automotriz, es sustentable a futuro? Y yo creo que no es sustentable. Lo que pasa es que ahí tenemos un actor predominante que es la empresa multinacional productora de automóviles, con un poder autónomo con respecto a lo que decían los países muy grandes. Argentina y Brasil han aprovechado ciertos huecos para desarrollar este proyecto. Pero yo hoy por hoy no pensaría la estrategia futura de desarrollo pensada exclusivamente en función del desarrollo automotriz. De hecho, el indicador industrial de la Argentina tiene un enorme defecto. Es un indicador que está montado sobre datos del año 2004. Y de 2004 hasta ahora cambió mucho la cosa. Hubo este fenómeno de los parques industriales, este fenómeno del desarrollo de las tecnologías de punta, este desarrollo del trabajo informal, que es trabajo también, y eso no está contemplado en los datos de industria. Y en el caso de Brasil, yo creo que lo que está pasando precisamente es que el Brasil en los 90 perdió ese paradigma que tenía del empresario esa burguesía paulista, progresista, muy dinámico, muy vinculado con la cultura local, etcétera, etcétera. Se perdió por un enorme proceso de extranjerización. El segundo golpe fue que durante el periodo de auge de las materias primas, Lula se encontró con una masa de recursos importantes, avanzó mucho en materia de distribución de ingresos, pero avanzó poco y nada en materia de proteger a su industria del exterior. Exacto, que fue severamente que es una tentación en la cual muchos han caído. Bueno, ahora de golpe el precio de los productos de mineral de hierro explota, el precio del petróleo explota, entonces son factibles proyectos como los de Petrobras para explotar en el mar, que ya ahora no tiene casi rentabilidad,
o puedo postergar la búsqueda de volver para atrás de aquel proceso de extranjerización, o puedo proponer nuevos desarrollos. ¿Para qué? Si puedo tener a la gente, sobre todo a partir de un punto de enorme regresividad distributiva como la de Brasil, lo cual hace comprensiva la posición de Lula. Si Lula no hubiera tenido el shock favorable de materias primas, sobre todo el mineral de hierro y otros metales, durante su primer gobierno, no hubiera podido hacer este ajuste social que era tan imprescindible hacer. Indudable. Héctor, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y lo invito para una próxima para seguir, porque hay dos ejes que han quedado pendientes que vamos a tratar en el próximo programa. Gusto. Vamos a hacer una pausa y luego en el próximo bloque vamos a seguir con otro tema vinculado al desarrollo y a propuestas que están más directamente relacionadas a ciertos sectores del oficialismo. Héctor.